de las Madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Muy buenos días, esto es un buen comienzo hasta las 8 de la mañana con toda la información. Último viernes de junio, viernes 26 de junio, 3 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Mucho frío. Se espera una máxima de 14 grados. Por la tarde va a salir el sol, así que va a estar un poquito más templadito, pero si están por salir ahora, abríguense porque hace mucho frío. Muy buenos días, entonces hasta las 8 de la mañana con toda la información. Mi nombre es María Quinteros y vamos a hacer un repaso por los principales títulos que nos deja esta jornada. Y vamos a empezar mientras ustedes se preparan el mate o se toman el cafecito o tal vez están ya viajando en el transporte público o en el auto. Les cuento cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, les decía, se espera una máxima de 14 grados para la tarde, pero en este momento hace frío, va a estar un poquito nubladito durante la mañana, después va a ir saliendo el sol y durante la noche 12 grados, así que tampoco va a descender mucho. Y después les cuento cómo va a estar el día de mañana, que también va a estar fresco. No les cuento y ni les cuento el domingo y la semana que viene. Mientras tanto, para quienes van viajando o están por salir de casa, les cuento que los subtes funcionan a horario. La línea B este viernes y sábados va a funcionar con horario extendido y la línea D el 27 de junio va a funcionar con horario extendido hasta las 2 a.m., o sea, esto es el día de mañana. Los trenes están funcionando, en este momento a horario. Vamos a ver cómo está el tránsito para quienes salieron en auto. Bueno, hay accesos sin complicaciones, pero hubo un choque múltiple en zona de facultades, esto es en Córdoba y Junín, un choque entre un camión, un auto y una moto. El motociclista
fue atropellado por el camión, no tiene lesiones graves, pero bueno, esto demora también el tránsito en la zona. Como siempre, se comunican con nosotros al 11 3200 0530, 11 3200 0530, nos llaman, nos cuentan cómo está esta ola polar en cada uno de los lugares en donde están ustedes escuchándonos, cómo están pasando este frío. También nos pueden mandar fotitos si quieren, y nos cuentan cómo andan en cada uno de esos lugares. También nos pueden ver por el YouTube y por Twitch en Somos Radio AM 530. ¿Quiere que les cuente cómo va a estar la temperatura el día de mañana? Bueno, una mínima de 7 y una máxima de 17, así que quienes se juntan a ver el partido, nos juntamos a ver el partido, va a estar bastante agradable la noche para ver el partido de Argentina. Y el domingo se espera una mínima de 9, una máxima de 14. Y en un ratito les cuento cómo está la temperatura en el resto del país. 7:21 en la República Argentina. Y vamos ahora sí a los principales titulares de la jornada. Otra sesión caída en la República Argentina, la sesión convocada en el Senado quedó sin quórum luego de que el oficialismo y la oposición no reunieran los votos necesarios para abrir el debate. De esta manera volvió a postergarse el tratamiento de la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, además del proyecto de ley de propiedad privada que se iba a tratar también en el día de ayer. Tras la caída de la sesión, el oficialismo consiguió ganar margen para negociar con los bloques aliados y mientras tanto el debate sobre la posible interpelación de Adorni continuará la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzarán a analizarse los proyectos presentados por distintos sectores de la oposición. Renuncia. Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri. El exministro de Educación afirmó que ya no se siente representado por el rumbo que tomó el espacio político que él mismo ayudó a fundar. En su mensaje, Bullrich cuestionó la decisión del partido de respaldar a Manuel Adorni frente al intento de interpelación en diputados. Sostuvo que ese episodio terminó de profundizar sus diferencias con la conducción y aseguró que le cuesta reconocer el espíritu con el que nació el PRO. Universidades. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno Nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos previstos para las universidades públicas. La decisión responde a una presentación realizada por distintas organizaciones vinculadas al sistema universitario. El fallo representa un revés para la administración de Javier Milei, que había cuestionado la norma desde su sanción. Las universidades destacaron la resolución judicial y reclamaron que los fondos sean transferidos de manera inmediata para asegurar el funcionamiento de las instituciones. Rumbo al paro general, la Confederación General del Trabajo resolvió avanzar con un plan de acción conjunta contra la política económica del gobierno, luego de un extenso debate en su conducción. La Central Obrera acordó convocar a un paro general y a una movilización federal cuya fecha será definida próximamente. La decisión fue adoptada tras una reunión con las dos centrales de trabajadores de la Argentina y otras organizaciones sindicales. Desde la propia CGT señalaron que la medida busca expresar el rechazo al rumbo económico del gobierno y coordinar acciones con distintos sectores del movimiento obrero. Y vamos ahora a las noticias internacionales y tenemos que ir a Venezuela. Continúa la búsqueda de sobrevivientes de los terremotos en ese país. El gobierno de Venezuela elevó en la noche de este jueves a 235 los muertos y 4.300 los heridos por los terremotos cuya devastación golpeó especialmente al estado de La Guaira. Autoridades y vecinos intentan rescatar personas de entre los escombros mientras llega la ayuda internacional. Alrededor de 16 países
países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar las víctimas de entre los escombros, y los equipos de Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile ya llegaron al país, y los demás llegarán este viernes o en los próximos días para iniciar sus labores inmediatamente. Lo mejor es tener un buen comienzo. Quedan tardes en tu cama y el remedio que me sana queda ruta por delante, queda hinchado y queda aguante, queda tu mano por mi espalda y la mía por tu falda, pero lo mejor que queda es tu carita sin pintar, que me mira y dice cosas sin hablar. Queda un plan en la batalla y un plan B por si algo falla. Queda el fuego en el infierno y una fiesta en el infierno. Quedan viajes, quedan flores, lo soñado y los amores. Queda fe y la frente alta, queda todo lo que falta. Todo lo que falta, entonces dicen los Pérez García en este temón que escuchamos todos los días, y vamos a pasar ahora a hacer un repaso por las principales voces y vamos a ir a la sesión del Senado del día de ayer y lo que dejó esa sesión fallida, la no sesión, que la que no hubo quórum, que se iba a tratar justamente el tema Adorni, ¿no? Y el pedido de interpelación sobre el enriquecimiento ilícito del que está siendo investigado el jefe de gabinete. Bueno, se había acordado el quórum para esta sesión y algo que no pasó, el PRO cedió a el pedido de La Libertad Avanza
bueno, no se sentaron en sus bancas, así que no pudo ser tratado este pedido de interpelación, como también varias otras cosas más que se iban a tratar en el Senado, de las cuales después, a lo largo de este programa, vamos a estar hablando. Pero vamos a ver qué nos dejaron las voces de quienes estuvieron ayer en esa sesión, y vamos a empezar por el senador Mayans, José Mayans, en el audio número 9, que reflexionaba sobre lo que pasó ayer en el Senado. Nosotros, si ellos no dan cuenta, ¿por qué vamos a ver por nosotros? No. La sesión la pidió el oficialismo. Sí, nosotros llegamos a la sesión, pero formalmente, vamos todos a la sesión. En la labor parlamentaria, la sesión la arreglamos entre todos. Entonces, si la arreglamos entre todos, y ellos tenían un proyecto de interpelación, y se levantan, y no se levantan, sino que no dan quórum directamente, entonces, ¿por qué nosotros vamos a someternos a que se pasen 2 horas los corruptos más grandes de la historia a hablar de corrupción? ¿Ganó Adorni entonces? No ganó Adorni. Sí, ellos evidentemente querían venir a generar un socavamiento al gobierno, independientemente de Adorni. Un socavamiento del gobierno. Querían poner al gobierno en una situación de falta. Obviamente que acá hay gente que hizo declaraciones de distintos partidos políticos que Adorni no tendría que estar 5 minutos más en el cargo porque mintió, tuvo omisión maliciosa, dijo que son cosas absolutamente inverosímiles, y tengo entendido, mira lo que voy a decir, que dijo en la reunión privada que tuvo, que me comentaba que dijo no evadió más porque no pudo, porque ese es el criterio que ellos tienen. Bueno, obviamente que evidentemente no son 44 los que dijeron que había que sostenerlo por 2/3, y yo tengo la convicción de que tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución, cuando realmente tendríamos que poner límites a una persona que de principio hizo una declaración de 11 millones, ahora tiene 956.000 millones de pesos como declaración jurada, que obviamente no la puede explicar. Por eso es que nosotros siempre decimos que los responsables de dar el quórum son ellos. Bueno, ahí escuchábamos al final a José Mayans explicando, ¿no? Y nada, haciendo su descargo sobre lo que pasó en la sesión y la gravedad de la situación de el jefe de gabinete y la gravedad de lo que termina pasando ayer. Y antes escuchábamos la justificación de Patricia Bullrich sobre por qué el PRO en los medios y públicamente dice una cosa, pero después cuando tiene que sesionar para debatir esta interpelación al jefe de gabinete no lo hace y acuerda con La Libertad Avanza y le da aire y respaldo también a el jefe de gabinete. Explicaba Patricia Bullrich desde su lugar, ¿no?, de parte de La Libertad Avanza, pero también de puente con la fuerza de Mauricio Macri. Bueno, después vamos a seguir profundizando sobre este tema, y como estamos en el momento de las principales voces y hablando un poco sobre lo que sucede en el Congreso, nos vamos a ir a la tanda con el audio número 6. El audio número 6 es el del diputado nacional de Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez, que en la sesión del miércoles en diputado le dedicó un momento a hacerle un homenaje al Indio Solari, y lo escuchamos, y con este audio nos vamos a la tanda. Este es el homenaje que increíblemente todavía ninguna instancia institucional nacional le ha hecho al Indio Solari. Y este humilde pedido que yo hago desde esta banca tiene que tener la contundencia, presidente, de que sea ese homenaje que esta institución, el Congreso y la Cámara de Diputados más particularmente, le tiene que hacer a este gran hombre. En esa canción que marca el encuentro con un ángel, el indio dice: yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Yo no quiero un minuto de silencio para el Indio Solari. Me atribuyo el derecho de decir que él no hubiese querido eso. Sí pido que de pie le brindemos un fuerte aplauso a ese gran hombre de la cultura popular que fue Carlos Alberto el Indio Solari. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carlos Gutiérrez. Con las palabras
vertidas, queda rendido el homenaje de esta honorable Cámara. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. I got sunshine on a cloudy 7:38 en la República Argentina, 3 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, mucho frío, se espera una máxima de 14 grados, en Córdoba en este momento 5 grados y se espera una máxima de 17, en Mendoza 2 grados y se espera una máxima de 16, en Salta 4 y una máxima de 15 y en Comodoro Rivadavia 6 grados y se espera una máxima de 12. Sergio de las Heras nos manda una foto del amanecer en Las Heras, hermoso, hermosa la foto, la verdad, dan ganas de estar ahí. Le mandamos un beso grande también a Mabel, que nos escucha desde Uruguay y nos escribe todas las mañanas, a Mario de Mataderos, que le manda un beso grande también a Nico. Y bueno, vamos a seguir con la información y esta música nos dice que tenemos al aire a nuestra compañera Nuria Mendizábal, que nos va a hablar como todos los viernes sobre cómo sigue la cuestión energética, una cuestión central en nuestro país en general, pero sobre todo en este momento, y vamos a hablar de lo que nos dejó el Super Rigi, ¿no? Y también un poco de eso qué significa con la crisis en el gas que estamos viviendo en nuestro país. Muy buenos días, Nuri. María te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Cómo te trata el frío? Acá estaba pensando qué lindo que es poder ver el amanecer, ¿no? Ahora estoy viendo también yo, no tan lindo como en Las Heras, seguro, porque veo edificios, pero bueno, tiene una magia el invierno en ese sentido. Sí, es verdad. Lo que no es muy mágico es el invierno en la situación en la que está nuestro país, ¿no? Tal cual. No, justamente pensaba cómo en estos últimos viernes venimos hablando
un poco de enclave de ganadores y perdedores del gobierno de Milei, ¿no? Y dejando claro cómo esto se trata de un programa económico que no hay que confundir, ¿no? Que cuando en general hay crisis o hay situaciones donde la economía empieza a fallar, en general se tiende a generalizar y decir estamos todos mal, y en realidad no es así, sino que es un programa que tiene claros ganadores y políticas que hacen que en realidad se vaya trasladando la renta que se genera en la Argentina, sobre todo vinculada a recursos estratégicos y bienes comunes, como son en el caso de la minería, la energía y demás, hacia grandes corporaciones locales y con sus socios transnacionales. En esa clave me parece que el Super Rigi que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados este miércoles da cuenta groseramente de esto. Está otorgando beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a grandes corporaciones. Es un esquema que complementa, pero también que profundiza los beneficios del Rigi original, con la supuesta objetivo de atraer capitales, pero lo cierto es que esos capitales que se atraen en realidad solo vienen se les está ofreciendo un lugar donde hacer muy buenos negocios y sin nada a cambio, sin dejar nada en el país. En este caso es un Super Rigi que está complementando al Rigi porque en realidad está pensado por un lado hacia otros sectores o sectores más específicos vinculados a la inteligencia artificial, data center, semiconductores, es decir, de algún modo se está entregando la soberanía nacional a la medida de estas grandes corporaciones tecnológicas, y además tiene beneficios que son aún mejores que los Rigi, es decir, supone menor montos de inversión. El piso es de $1.000 millones para poder entrar a este Super Rigi. Los derechos de exportación, en el caso del Rigi inicial, había excepción de pagar el derecho de exportación 3 años, ¿no? A partir del tercer año dejaban de pagar los derechos de exportación. En este caso, desde el día 0 no pagan nada. Sí. Tienen exenciones para bienes de capital en el Rigi. En este caso hay 0% de impuestos de importación de bienes, insumos y partes. ¿Qué quiere decir esto? Que son sectores que vienen a la Argentina, pero uno podría decir, bueno, se instala una industria, pero de todo lo que significa la cadena productiva, es decir, la compra de bienes, insumos, partes, servicios, se hacen a nivel local. Pues no, en este caso no es necesario, este Super Rigi no contempla la obligación, digamos, de contratar bienes, insumos o partes nacionales o que se produzcan a nivel nacional. Por lo cual el impacto en términos de empleo, el impacto en términos de encadenamiento productivo es casi nulo. Claro, no va a pasar. Es parte de una de las promesas, era esa, ¿no? Siempre la generación de empleo, la inversión más la generación de empleo, pero no pasa. O sea, esto sí, ahora no me acuerdo, se me fue de la mente el nombre del lugar, pero digamos, ahora se está hablando de la empresa china que viene con todos los trabajadores, los módulos, o sea... Que viene con justo ayer hablábamos de eso, ¿no? Con una ciudad prefabricada entera, ¿no? Y es como que la traslada, pero no compra absolutamente nada acá. O sea, es como ofrecer nuestros recursos y nuestro territorio para que lleguen en un avión, se instalen y se vayan cuando terminen de extraer todo sin dejar nada acá. Por otro lado, algo muy importante para la Argentina, que tiene crisis recurrentes externas, es decir, falta de divisas para el desarrollo nacional, que da el Rigi en ese sentido, que las empresas tienen disponibilidad de las divisas que generan en el cuarto año desde que inicia, y en el Super Rigi ya desde el tercer año tienen disponibilidad del 100% de las divisas, pero ya en el año 1 se pueden llevar el 20%, en el año 2 el 40% y ya en el año 3 de inicio del proyecto el 100%. Por lo cual,
¿qué estamos viendo acá, no? Un super RIGI que da más beneficios, un super RIGI que está pensado a industrias específicas, energía, minería, lo que sería baterías de litio. Nosotros siempre hablábamos, ¿no? Bueno, una cosa es extraer el litio y otra cosa es generar encadenamiento productivo. Ellos podrían decir, bueno, en este caso estamos incentivando el encadenamiento productivo, por ejemplo, en el caso de instalar empresas de baterías de litio. Sí. Pero bajo estas condiciones, estas empresas que vendrían a hacer ese encadenamiento productivo no están generando ni empleo, ni recursos, ni dividendos, ni divisas, ni recursos fiscales ni a las provincias ni al Estado Nacional. Por lo cual la soberanía que vos estás otorgando es máxima hacia estas grandes corporaciones, quienes son claramente las beneficiadas, ¿no? Grandes corporaciones transnacionales y locales. Está hecho a medida, ¿no? Casi a medida de Peter Thiel, ¿no? Los más. Exactamente. 30 años, además, esto también son 30 años donde nosotros, el Estado Nacional, me refiero a los argentinos y las argentinas, no vamos a poder cambiar el estado de cuestiones, excepto que lo hagamos, tal como se hizo en otros casos, con una decisión política fuerte de recuperar esto, cosa que creo que habría que aclarar desde el vamos, ¿no? Aun cuando esto pase por Senado, aclarar que esto no se va a reconocer en un gobierno futuro, pero de todos modos te generan unos litigios fuera del país, como pasó en el caso de YPF, por ejemplo, donde terminás teniendo litigios súper honorosos en el exterior, ¿no? En el caso de YPF, con los tribunales en Nueva York y demás. Después, obviamente, hay ciertos beneficios para algunas provincias, o en todo caso algunas gobernaciones mineras, San Juan, Catamarca, Salta, Río Negro, sí, que de algún modo ahí también, ¿no? Se generan ciertos negocios encadenados y además quizás ciertos arreglos con algunos referentes políticos de estas provincias para poder pasar el proyecto. Y por supuesto el sector, como vos bien decías, tecnológico vinculado a la inteligencia artificial. Hay que recordar que los data centers que se podrían instalar están pensados para que consuman la energía local. Claro. Esto nos lleva a nuestro tema de la energía, es decir, consumen son alto consumidores de energía, los data centers de la inteligencia artificial, y se está pensando que se le dé gas barato de vaca muerta, ¿no? Que tanto nos costó conseguir, podríamos decir. Los perdedores claramente son las pymes, porque pierden, el SuperRIGI elimina la obligación de contratar a los proveedores locales, las cuentas fiscales, porque se reducen alícuotas de importación y exportación, se dan exenciones totales de aranceles, implica que el Estado deja de percibir ingresos bajo el régimen general de ganancias. También son perjudicables los sectores preexistentes en estas áreas porque ya están instalados. Claro. Es decir, eso genera una competencia desleal en el sentido de asimetrías competitivas entre las empresas que ya están operando bajo condiciones que no son para nada de estas características beneficiosas, por lo cual los que ingresen van a tener oportunidades de competir estratégicas mucho mayores a las que ya están, las que tienen las empresas que ya están en estas áreas. Y por supuesto el medio ambiente, porque también acá estamos hablando de una vía libre a grandes corporaciones con muy poco control del Estado, y estamos hablando de sectores y de recursos y de bienes comunes que, como sabemos, siempre tienen costos ambientales. Sí. Por lo cual esto nos lleva a nuevamente a un escenario de ganadores y perdedores que no hay que dejar de tener en cuenta. Respecto a que ustedes lo comentaron, que solo retomar que esto que estamos viviendo en relación al impacto negativo que tuvo el cierre de la venta del GNC, restricciones y cortes de suministro, sobre todo en La Plata y el AMBA, se vinculan por un lado a lo que ya también veníamos diciendo, problemas de infraestructura, falta de gestión estratégica y planificación del Estado para garantizar la provisión de GNL en el invierno, vinculado a una mala gestión de la Secretaría de Energía, que otro día lo podemos desarrollar. Es decir,
de algún modo la falta de infraestructura crítica que podría abastecer y generar los gasoductos necesarios para trasladar el gas de Vaca Muerta, como decíamos, la reversión del gasoducto norte, distintas obras que estaban pendientes y que quedaron prácticamente para arrancar en el fin del Frente de Todos. Este gobierno las paralizó por una clara mirada sesgada, digamos, incluso ideológica, ¿no? Vinculada a que nada de lo que venga del Estado va a avanzar, y sin embargo no pudieron avanzar nada desde lo privado, no pudieron privatizar, digamos, la compra y la comercialización de GNL, porque en realidad las empresas que ellos apelaron, ¿no?, para que importen el GNL, querían cobrar una comisión que elevaba mucho el costo de abastecimiento local, y en todo ese ida y vuelta, ¿qué terminó pasando? Llegó el invierno y no contábamos con el gas necesario para proveer el GNL, y bueno, y también podemos sufrir falta de suministro eléctrico. Por lo cual, esto lo podemos desarrollar en otra oportunidad, pero bueno, es parte más de lo mismo, ¿no? Es parte de la política, la política energética que lleva este gobierno en favor de, como todo lo que lleva, ¿no?, adelante este gobierno, en favor de unos muy poquitos. Bueno, dejamos como tarea entonces este tema para una próxima columna, que es muy interesante, Nuri, el tema, la falta de gas, los problemas que puede venir con la energía eléctrica. Te mandamos un beso grande, clarísima como siempre, Nuria. Muy buen fin de, nos vemos. Pasaba Nuria Mendizábal y nos contaba sobre lo que deja el Superrigi y también sobre la crisis energética que está viviendo nuestro país. 7:52 en la República Argentina y en este momento 3 grados 9. Y hablábamos hace un ratito de lo que dejó la sesión del Senado del día de ayer, y para profundizar sobre lo que pasó en el día de ayer está con nosotros al aire Jorge Coqui Capitanich, senador nacional por la provincia de Chaco del bloque Fuerza Patria. Muy buenos días, Jorge. María Quinteros te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿qué pasó en el Senado ayer? Bueno, pasó lo que se viene observando progresivamente en los últimos meses, que tiene que ver con un resquebrajamiento de la mayoría automática y del ejercicio de escribanía de gobierno respecto a las iniciativas legislativas por parte del Poder Ejecutivo. O sea, el Congreso no discute, sino acepta órdenes del Ejecutivo y en definitiva no cumple las funciones o las atribuciones constitucionales del artículo 75 de la Constitución Nacional. Eso es lo primero que pasó. O sea, pérdida de liderazgo relativo de Patricia Bullrich, resquebrajamiento de la mayoría automática en el bloque y obviamente una estrategia en donde ellos no se ponen de acuerdo respecto a lo que tienen que hacer. En segundo lugar, lo que ocurrió desde el punto de vista práctico es la violación flagrante, como lo vienen haciendo sistemáticamente, respecto al reglamento interno del Senado. El reglamento interno del Senado, artículos 56, 57 y 58, establece en la Comisión Labor Parlamentaria un procedimiento para la convocatoria de los distintos bloques por parte de la Presidenta del Senado, que en este caso es la Vicepresidenta de la República, y en consecuencia se hizo un acta para la sesión del día de ayer, 25 de junio, pero una semana antes. Y en ese contexto, ese acta estipulaba una solicitud de nuestro bloque justicialista por el equivalente a la moción de censura del artículo 101 de la Constitución Nacional. Entonces, era el primer punto, se votaba eso y después otras iniciativas que obviamente nosotros planteamos en algunas cuestiones, acuerdos porque ya venían, en el caso de política exterior o relaciones exteriores, y objeciones respecto al tema de inviolabilidad de la propiedad privada y el tema pliegos. En ese sentido, ¿qué pasó? Resulta ser de que con posterioridad a eso, recibe órdenes el bloque de la Libertad Avanza de retroceder con la agenda legislativa y de 16 firmas que tenía el acta de labor parlamentaria pasa a tener 8, no participa la Presidenta del Senado, sino el presidente provisorio. Entonces cambian, violando el reglamento, cambian el acta de labor parlamentaria
con el objetivo de impedir el tratamiento de la remoción de la moción de censura de Adorni. Porque el objetivo fue para que... Exactamente, porque aparte hay una cuestión que es un dato objetivo con respecto al tema de Adorni. Ellos, al hacer esto, al cambiar el acta de labor parlamentaria, pretendían establecer una interpretación de los 2/3 respecto al proceso de remoción. Entonces, claramente, eso es absolutamente inviable, por una razón muy sencilla. El artículo, porque eso es bueno explicarlo, digamos. A ver, ¿cómo se designa un ministro o un jefe de gabinete de ministros? Lo designa el presidente de la República en virtud del artículo 99, inciso 7 de la Constitución. 99 son las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la República. Muy bien. Entonces, el que lo nombra lo puede remover en el cargo. Eso es el caso presidente 99, inciso 7. Ahora bien, un ministro del Poder Ejecutivo puede estar sometido a un juicio político. ¿Cuáles son los artículos? 53, 59 y 60 de la Constitución. ¿Qué se requiere? 2/3. ¿Qué implica eso? Cámara de Diputados como Cámara acusadora, Cámara de Senadores como Cámara juzgadora. Ahora, el caso del jefe de gabinete de ministros es un caso absolutamente distinto. Primero, porque en la reforma constitucional de 1994 es una figura que mereció un extenso debate. Se incorpora en el núcleo de coincidencias básicas, se incorpora claramente en un debate abierto en la ley 24.309 de reforma constitucional, se debate en la Convención Constituyente respecto a los alcances. Y en ese contexto es el único ministro que tiene rango constitucional. Claro. Dos artículos, 100 y 101. El 100, inciso 1, es responsable de la administración. El presidente de la República es responsable político, pero el responsable de la administración es el jefe de gabinete a través de decisiones administrativas. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? El artículo 101 establece expresamente que el jefe de gabinete tiene que ir en forma sistemática al Congreso de la Nación en periodos ordinarios a ambas cámaras para informar respecto a la marcha del Congreso. Y en segundo lugar, lo que tiene que hacer es se somete a la moción de censura. ¿Qué significa la moción de censura? Y se interpreta como mayoría absoluta. ¿Qué significa mayoría absoluta? 37 votos en Senado, 129 en diputados nacionales. Entonces, lo que queda claro es que cuando el Congreso de la Nación propicia una moción de censura, se establece un procedimiento inicial que es la interpelación. Y obviamente después de la interpelación, la moción de censura estrictamente. Y eso se vota por 37 votos en el caso nuestro, no 48. Esta es la condición clave. Ahora, ¿por qué es necesario diferenciar la moción de censura como instrumento de control constitucional del Congreso respecto a lo que significa la tipificación de un delito penal? Son dos cuestiones distintas. Aquí hay una pérdida de confianza del jefe de gabinete de ministros por una razón muy sencilla. Primero, omisiones reiteradas, rectificaciones de sus respectivas declaraciones juradas, manifestaciones realmente de una manera deliberada, le mintió al Congreso de la Nación. De manera tal de que, no solamente que le mintió al Congreso, le mintió a los argentinos, le mintió a todo el mundo, y la verdad que no puede justificar y se hace el campeón de la evasión fiscal. De manera tal de que realmente eso constituye una causal expresa de decisión política de remoción en virtud de la pérdida de confianza por la específica delimitación de que no cumple en estos momentos los requisitos de idoneidad moral e intelectual para el ejercicio de la responsabilidad que le compete. ¿Y qué pasa con los senadores del PRO? Te hago la última, pues ya se nos termina el tiempo, pero con los senadores del PRO que públicamente se pasearon por todos los medios de comunicación indignándose y sin embargo en el día de ayer fueron parte de esta estrategia para darle el aire a Adorni. Bueno, típica política de hetero. Gritan a un lado y ponen los huevos en otro. Entonces, lo que creo es que ellos tienen que manifestar con eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Y para finalizar, bueno, a partir de ahora, efectivamente, el día 1 de julio, a las 15 horas, está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muy bien, la Comisión de Asuntos Constitucionales, ellos tienen 6 miembros como votos propios en la Libertad Avanza, nosotros tenemos 6 y el resto un arco variopinto del paisaje político. Por lo tanto, es posible pensar que efectivamente la Comisión de Asuntos Constitucionales requerirá la moción de censura y en consecuencia elevará esto al plenario de la Cámara de Senadores. De manera tal de que, así como se dice, no hay deudas que no se paguen ni plazos que no se cumplan, estos plazos inexorablemente van a cumplirse. Te agradecemos muchísimo, clarísimo, Jorge Capitanich. Muchas gracias.
Vamos a seguir hablando seguramente, te vamos a seguir llamando para ver cómo continúa esto. Bueno, teníamos al aire a Jorge Coqui Capitanich, estoy hoy con Jorge Coqui Capitanich, ahí sí, senador nacional por la provincia de Chaco del bloque Fuerza Patria, y contaba lo que pasó ayer en el Senado y cómo sigue esta moción de censura para el jefe de gabinete. Bueno, son las 8 de la mañana, llegamos a este viernes, ya llega Caballero de día con el equipazo y con Roberto Caballero a la cabeza de ese gran programa. Nosotros nos reencontramos el lunes. Muy buen fin de semana y un gran partido para la selección argentina en el día de mañana.